Música de información, pantalla de TV Ciudad, MBD Noticias, edición central que reaparece para actualizar justamente la información que ha ido surgiendo en las últimas horas. ¿Cómo andás, Julieta? Muy bien, Martín, ¿tú? Todo bien, en un 1 de marzo, que en Uruguay siempre implica políticamente muchas cosas, ¿no? Es verdad, siempre implica. Y pasaron muchas cosas en un 1 de marzo, además. Sí, es cierto, tendremos muchos contenidos vinculados a ese aniversario del actual gobierno que se está conmemorando hoy. Y empezamos por otro tema, porque el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, dijo en su audición radial de Radio 41 de San José que se está entreverando justicia y política y que eso es peligrosísimo. Así aludió a la denuncia presentada por la fiscal Gabriela Fossati contra el presidente del Frente Amplio, o sea, contra Fernando Pereira, asegurando Orsi que esa denuncia genera miedo y que limita la posibilidad de criticar. Además de esto, Martín, el intendente de Canelones, dijo que nunca pensó que Uruguay fuera a llegar a esto. Fossati, en tanto, argumentó en una entrevista con BTV que en el caso de Alejandro Astesiano optó por un proceso abreviado porque llevarlo a juicio seguiría una manera de cosificarlo y usarlo para dar un mensaje. Vamos ahora a repasar más contenidos de hoy, ¿te parece? Vemos los títulos. El gobierno cumple 3 años de gestión y se divulgaron datos de varias encuestas sobre aprobación del gobierno. El blanco Sebastián Andújar asumió la presidencia de la Cámara de Diputados. Fiscalía pedirá información a Estonia y Chipre para determinar qué tipo de operativa tiene Kirma Services, la empresa incluida en el plan de negocios del Ministerio de Turismo durante la gestión del ahora diputado Germán Cardoso. Marcelo Saralegui, exfutbolista y actual entrenador, visitaba a los narcotraficantes Rocco Moravito en Cárcel Central y a Gerardo González Valencia en la sede de la Guardia Republicana. Militares retirados, el diputado César Vega, profesionales de la antropología y autoridades de la Institución Nacional de Derechos Humanos visitaron el Batallón 14 tras pistas sobre personas desaparecidas. La Corte de Apelaciones de París revirtió un fallo favorable a Uruguay y tomó partido a favor de la minera Aratirí, que demandó al Estado uruguayo por entender que cambió las condiciones iniciales del negocio. El Ministerio de Ambiente deberá proporcionar datos sobre cantidad de agua y electricidad que utilizará el data center que instalará Google en Uruguay. Uruguay suspendió las importaciones de pollo recién nacidos provenientes de Argentina tras el primer caso de gripe aviar en aves de corral. Las y los trabajadores de la industria de los panificados se movilizaron frente a la Torre Ejecutiva y pidieron una entrevista con el presidente Luis Lacalle Pou. Deudores del Banco Hipotecario y de la Agencia Nacional de Vivienda reclaman soluciones para la situación de unas 23.000 familias. La desaprobación de la presidenta peruana Dina Boluarte se ubicó en 77% y la del Congreso de su país en 90%, según una encuesta divulgada este miércoles. Muchas gracias por estar como siempre del otro lado. Les recordamos que también nos pueden seguir mediante sus celulares u otros dispositivos electrónicos mediante tvciudad.ui. Ahora comenzamos como siempre la recorrida por los móviles con Martín Rodríguez. Y Fiscalía sigue convocando y el primer móvil o el primer adelanto de móviles de Diego Martini, que nos va a decir por dónde va de todo lo que hay para elegir en esa agenda. Diego, adelante, en instantes veremos y escucharemos justamente lo que tenés para decir. Vemos y escuchamos. Martín, Julieta, ¿qué tal? Buenas tardes para todas y todos. Así es, puerta de Fiscalía en la calle Misiones y Cerrito. Estaremos ampliando algo más de lo que decía la fiscal Gabriela Fossati en esta entrevista de BTV, donde dijo que intentó no cosificar a Alejandro Astesiano, pero una noticia que se conoció también, la fiscal Gabriela Fossati fue sancionada en el año 2006 por abuso de autoridad. Estaremos ampliando esa noticia en unos minutos. Gracias, Diego. Ahora móvil legislativo con Martín Duarte y el segundo adelanto de la jornada desde Exteriores. ¿Cómo te va, Martín? Martín, Julieta, buenas tardes para todos y todas por allí. Sí, comenzó con asamblea ordinaria en la jornada de hoy, como ustedes adelantaban, el trabajo en la Cámara de Diputados, donde se eligió como nuevo presidente a Sebastián Andújar, pero nosotros vamos a estar hablando un poco de la otra Cámara que también sesionó en la jornada de hoy levantando el receso, es decir, la Cámara de Senadores, y donde en la jornada del lunes los senadores Mario Vergara y José Carlos Maía presentaron un proyecto retomando el tema del voto consular. De eso va a ser el móvil de esta tarde y en un ratito volvemos por aquí. Lo decíamos al inicio, es el tercer aniversario del gobierno de Luis Lacalle Pou y sobre este tema hablaron hoy diputados, el opositor Gustavo Olmos y el nacionalista Juan Martín Rodríguez. Hemos logrado que los mercados internacionales vuelvan a confiar y en un mercado estable, en un país estable como Uruguay, y eso ha permitido
que lo que sucede a partir del día de mañana, donde el presidente de la República ya lo ha dicho públicamente, de hecho lo informó el pasado 2 de marzo, que si el crecimiento de nuestro país llegaba a un determinado valor, se iban a proceder a anunciar rebajas impositivas. Estamos en los niveles de 2016, el salario real, o sea, retrocedimos 6 años respecto a 2022, tenemos una caída del empleo, 7.000 puestos de trabajo se perdieron en 2022, una recuperación a fin de 2021, pero que después se cayó. Desarrollo informativo. Comenzamos a repasar la información de hoy. La Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos enviará exhortos a Estonia y a Chipre para determinar si la empresa Kirma Services tiene operativa real. La firma, recordemos, la firma fue incluida en el plan de medios del Ministerio de Turismo durante la gestión del actual diputado colorado Germán Cardoso, y esta investigación ayudará a determinar si hubo presuntos ilícitos en la cartera. La empresa Estonia fue contratada por $280.000 para brindar servicios de distribución de publicidad en Internet. Sin embargo, el contrato no llegó a ejecutarse por las dificultades para pagar el servicio, por violentar normas de prevención del lavado de activos. Una investigación del semanario Búsqueda reveló en su momento que la empresa no tenía sede ni representantes en Uruguay y que su contratación se realizó tras gestiones del empresario Elvio Rodríguez, asesor honorario del exministro Cardoso. Este fue uno de los temas planteados en la denuncia del Frente Amplio. La Fiscalía apunta a determinar si Kirma está legalmente constituida, ya que si bien sus abogados aportaron documentación como balances contables, los documentos no están apostillados. Por estas horas, la Fiscalía procura determinar cuál es el idioma ideal para remitir la consulta a partir de un análisis de los tratados de cooperación internacional vigentes, según dijeron fuentes judiciales a MBD Noticias. Una alternativa es enviarlos en estonio y en chipriota, cuya traducción es compleja. La otra es hacerlo en inglés en línea con la Convención de Mérida contra la corrupción. Según las fuentes, la respuesta que llegue será clave para el futuro de la indagatoria. En caso de que Kirma Service no exista o se trate de una empresa de papel, se podría avanzar en una investigación por un eventual delito de estafa. Cambiamos ahora de tema, Martín. Sí. El senador nacionalista suplente Sergio Del Pino fue designado este lunes como nuevo director de la Unidad de Prevención del Abuso al Adulto Mayor del Ministerio del Interior. Sí, Del Pino es dirigente herrerista y fue quien organizó la denominada Fiesta Celeste, que se hizo en abril del año pasado, tras la cual una adolescente denunció haber sido víctima de violación. En una resolución emitida este lunes por el Ministerio del Interior, se designa a Sergio Del Pino, senador suplente del Partido Nacional, en la banca de Gloria Rodríguez, lista 71, como director de la Unidad de Prevención del Abuso a los Adultos Mayores. El documento, firmado por el presidente de la República, determina que el herrerista Del Pino está en funciones desde el momento de la resolución. Del Pino había estado fuera de exposición pública por un tiempo, desde que a principios de abril del año pasado una joven denunció un abuso sexual en una fiesta organizada en su chacra. La celebración, impulsada por el senador suplente y por la Comisión Departamental de Jóvenes de Montevideo del Partido Nacional, fue un festejo por el triunfo del no en el referéndum de la LUC. El evento se llamó Fiesta Celeste y fue en Granja San Francisco, una propiedad de Del Pino en Paso de la Arena. Después de que la adolescente de 16 años presentara la denuncia en Fiscalía, el senador declaró como testigo. Actualmente, la Fiscalía de Delitos Sexuales se encuentra a cargo de la investigación, en la que no ha habido novedades de hace tiempo. Lo último que sucedió en la causa fueron las declaraciones de los asistentes a la fiesta. Otro asunto. Una encuesta de la empresa Opción Consultores constató que el nivel de apoyo a la gestión del presidente Luis Lacalle Pou cayó 8% en el último año. Es así, de todos modos prevalece la aprobación a la gestión, ya que 43% de la población la aprueba, mientras que el 29% la desaprueba. El restante 27% opina que el desempeño no es ni bueno ni malo. La encuestadora señala que los actuales niveles de aprobación están dentro de los pisos del ciclo de gobierno, aunque lejos del periodo de mayor apoyo.
Es así, y además la Usina de Percepción Ciudadana también difundió una encuesta sobre la evaluación de la gestión presidencial. En este caso hay niveles más cercanos entre las opiniones positivas y negativas, ya que 43% aprueba y 39% desaprueba. Ambos sondeos se realizaron en el marco del tercer aniversario de la asunción de la calle Pou, que se conmemora hoy. Y seguimos en tema porque desde el Partido Nacional se valora positivamente lo hecho por el presidente y su equipo de gobierno hasta el momento, en estos primeros 3 años. Bueno, lo veíamos hace unos minutos nada más. El diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez dijo que la coalición de gobierno logró encaminar al país. Hemos logrado que los mercados internacionales vuelvan a confiar y en un mercado estable, en un país estable como Uruguay, y eso ha permitido que lo que sucede a partir del día de mañana, donde el presidente de la República ya lo ha dicho públicamente, de hecho lo informó el pasado 2 de marzo, que si el crecimiento de nuestro país llegaba a un determinado valor, se iban a proceder a anunciar rebajas impositivas. Y bueno, eso se va a concretar mañana. Lo que hemos sabido hasta ahora son sobre todo titulares en función de lo que fue dicho oportunamente. Esperemos mañana tener ya el contenido más específico. Por otra parte, consultado por la sugerencia de Cabildo Abierto de postergar la votación de la reforma de la Seguridad Social, el legislador nacionalista pidió no adelantarse. Yo lo que digo es, no fijemos en qué momento se va a votar, o no nos preocupemos por eso. Sigamos trabajando, sigamos escuchando, sigamos intercambiando, sigamos dialogando. Y tal vez en algunas semanas construyamos los acuerdos, los consensos suficientes y podamos estar en condiciones de votar. Muy bien, continuamos en el mismo tema, algo de lo que ya habíamos adelantado también. En este caso, para el diputado Frente Amplista, Gustavo Olmos, en estos 3 años de gobierno no se cumplieron las grandes reformas prometidas. Sí, Olmos dijo que hay un panorama muy complicado por diversos factores. Seguimos teniendo salarios por debajo, estamos en los niveles de 2016, el salario real, o sea, retrocedimos 6 años respecto a 2022, tenemos una caída del empleo, 7.000 puestos de trabajo se perdieron en 2022, una recuperación a fin de 2021, pero que después se cayó. Tenemos un crecimiento del producto muy bajo, el 5% en 2022, pero para 2023 el gobierno anuncia un 2% y hubo caída en el segundo y en el tercer trimestre de 2022. Los niveles de pobreza han aumentado, estamos en 10,7% en términos generales, eso es mayor que incluso que la 2021 y por supuesto que la 2019. Y especialmente en menores de 0 a 6 años estamos en el orden del 22,5% de pobreza. O sea, todo eso es un conjunto de elementos que preocupan en relación a la evolución de la economía y a cómo eso afecta a los sectores que dependen del trabajo y dependen de las pasividades. Ahora nuestro tema de portada de esta jornada, porque el intendente de Canelones, Yamandu Orsi, cuestionó a la fiscal Gabriela Fossati por su decisión de denunciar al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Aseguró además que tiene miedo de que estas denuncias limiten el derecho a criticar todo lo que uno quiera. Las expresiones del intendente canario se dieron en su columna radial en CW41 de San José. En ese espacio aseguró que el llamado de Gustavo Ledal como indagado y la denuncia por difamación e injurias a Fernando Pereira son increíbles. Agregó que la política está llevando todo a la justicia y que se corre un riesgo mayor si la ciudadanía comienza a desconfiar del grado de politización de la justicia. Es otra cosa, es más grave. Según Orsi, este tipo de corrimientos se pueden ver en Argentina y aunque no piense que se está instalando en Uruguay, observa que estamos entreverando justicia y política y eso es peligrosísimo. Considera que el centro de investigación debería ser Alejandro Astesiano, pero la pelota vuelve a la cancha de la política, cuando no nos olvidamos que estaba pasando nada menos que en presidencia, aseguró. Puntualmente, en la citación de Gustavo Ledal, por supuesto delito de encubrimiento, Orsi manifestó que falta una pieza, ya que la fiscal no explicó cuándo, cómo o a quién había encubierto. Sigo sin saber de qué se lo acusa a Ledal. Me suena que hay un entrevero acá. En justicia no se puede decir posible intención. No, hay que decir cuál fue el encubrimiento. Eso no se explicó. No hubo detalle de eso. Lo que se planteó al principio eran dudas con respecto a la intencionalidad a la hora de interferir en la investigación. Pero está todo muy raro, muy entreverado, prosiguió.
Por último, Orsi aseguró que da miedo, de verdad lo digo, miedo es la palabra, que este tipo de comportamientos limiten la libertad de opinar y criticar en un país donde nadie es más que nadie, o a mí me enseñaron que era así, y más si sos figura pública o si sos del Estado, te pueden criticar todas las veces que uno quiera. Y agregó que la denuncia a Fernando Pereira es política pura en una cancha que no es la de la política. Yo no quiero que nadie de la actividad política de ningún partido se esté cuidando de opinar, porque capaz que otros, que tienen la espalda bastante más cubierta, te lleven a situaciones que no son cómodas, que te denuncien, que tengas que ir con abogado, que tengas que ir a declarar porque opinaste. No es el país que quiero, sentenció. Continuamos en este tema ahora estableciendo un contacto con Diego Martini. Ya estuvo adelantando sobre este tema hoy. Diego, adelante. Así es, compañeros, como anunciamos hace un rato, hay una noticia que se publicó nomás hace instantes que tiene que ver con la fiscal Gabriela Fossati y una sanción que recibió en el año 2006. Esto fue divulgado por la radio M24, en donde se anuncia que la fiscal fue sancionada con 60 días, esto también anulando su salario, o sea, no pudo cobrar su salario en estos 60 días, por un abuso de autoridad en una resolución que accedió M24, en la que está firmada por el entonces ministro de Educación y Cultura, Jorge Brovetto. Esto cuando la fiscal actuaba como fiscal letrada de Maldonado. Esta es la noticia entonces que se divulgó hace unos minutos. Para la fiscal Gabriela Fossati también han sido días de noticias, no tanto vinculadas al caso Astesiano, porque hoy también, por ejemplo, declaró Mayra Álvarez, la doctora que visitó a Alejandro Astesiano y que, según el propio Astesiano dijo, habría dicho que era amiga de la fiscal Gabriela Fossati. En declaraciones al Observador, la doctora aseguró que no le dijo nunca que era amiga de Astesiano de Fossati, que fue porque la esposa de Astesiano la llamó para que viera el caso, y ella dijo que, como no pudo acceder a la carpeta fiscal, solamente se dedicó a hablar con Alejandro Astesiano y visitarlo, esto en Punta de Rieles. Y a propósito del caso, ayer dábamos la noticia de esta denuncia que realizó la fiscal Fossati, tanto obviamente a Fernando Pereira como a Alberto Grille, y Alberto Grille también forma parte de una columna que publicó en su medio Caras y Caretas, pero citando algunas frases que la fiscal Gabriela Fossati le habría dicho, como por ejemplo que ella no creía en la justicia. Y estas frases Alberto Grille dijo que las tiene grabadas y que el día viernes las va a estar difundiendo en el programa Legítima Defensa que se emite por YouTube. Por otro lado, como decíamos, esta denuncia a Fernando Pereira, Alberto Grille y a 3 usuarios de Twitter que ayer compartíamos fue tomada por Fernando Romano, fiscal de flagrancia, así que en los próximos días sabremos novedades. La fiscal Gabriela Fossati fue entrevistada por el programa La Mira de BTV por el periodista Gabriel Pereira, donde se brindó un adelanto de una entrevista que va a ser publicada en la noche de hoy, y la fiscal Gabriela Fossati aseguró que no llevó y prefirió no tener la instancia de juicio oral y público con Alejandro Astesiano para no exponerlo y no cosificarlo, digamos, y por eso prefirió el proceso abreviado. Además, se refirió a que él no es el monstruo que todos pensamos que hay en nuestro país, ni lo peor de Uruguay. Escuchemos el adelanto de lo que decía la fiscal Fossati. En lo personal, creo que Astesiano no es el monstruo ni la persona que hay que seleccionar para ser el ejemplo de transmitir de lo que está peor en el Uruguay. Es una persona que se equivocó muchas veces, por eso que se le atribuyeron muchos delitos, 4 y 3 continuados. Es una persona que aprovechó un lugar en el cual estaba. Sí, es una persona de que claramente estaba siempre ávido para recibir alguna propuesta que le implicara un beneficio. Prometía mucho que no pensaba cumplir, prometía otras cosas que sí pensaba cumplir. Pero lo cierto es que, atento a la propuesta y a la alta consideración de su responsabilidad por parte de él, llevarlo a un juicio podría ser una manera de cosificarlo, de usarlo como una herramienta, un instrumento para dar un mensaje. Y me parece que hay tintas de literatura jurídica en el sentido de que tenemos que ser muy cuidadosos en el respeto y en el manejo de las personas que están sometidas a procesos penales. Bien, y ampliando más en esta denuncia, en esta resolución del año 2006, el instructor entendió que se incurrió en abuso de autoridad cuando la fiscal Fossati en ese momento ejerció presiones indebidas para acceder a expedientes que le estaban dados de acuerdo a la normativa vigente, situación que ésta no podía desconocer dado el cargo que desempeñaba, y fue debidamente acreditado a sí mismo que formuló expresiones altamente inapropiadas dirigidas a jueces y colegas fiscales que implicaron una violación a los deberes de respeto
respeto, decoro y delicadeza que deben guardar los magistrados del Ministerio Público. La fiscal Fossati, al menos se comunicó conmigo hace unos minutos por esta noticia, dijo que nunca fue sancionada por abuso de autoridad, bueno, que habría que leer mejor el informe de la sumariante de la resolución. Esto está debidamente en la resolución, donde dice que fue sancionada, y ella dice que fue sancionada por decir que para el superior era una piedra en el zapato, y al día siguiente de que se le iniciara un sumario por desvanecencias con Gómez y Subía, según lo que me dice la fiscal Gabriela Fossati. Bueno, así que así las cosas por acá, por Fiscalía, y en este caso de Alejandro Astesiano, pero más vinculado con la fiscal Gabriela Fossati. Muchas gracias, Diego. Ahora cambiamos de tema y les comentamos que Marcelo Saralegui, exfutbolista y actual entrenador, visitaba a los narcotraficantes Rocco Moravito y Gerardo González Valencia en instituciones policiales cuando estaban presos. Y lógicamente lo consultaron por esto y Marcelo Saralegui dijo que no tenía nada que aclarar. Según el registro de visitas al que accedió el diario El Observador, Saralegui visitó al menos una vez a González Valencia, integrante del cártel mexicano Los Queenies, quien fue capturado en 2016 y extraditado en 2020 a Estados Unidos. Consultado por el matutino sobre estas visitas, Saralegui aseguró que no tenía nada para aclarar y que a ambos los conocía desde hace muchísimo tiempo, que le tiraron coches en la alquiladora que gestionaba. Si en Uruguay el Ministerio del Interior no sabía quiénes eran, no iba a saber yo, dijo, y explicó que en 25 años de trabajo tuvo clientes de nacionalidades diversas. Saralegui señaló que mantuvo un vínculo de amistad y que para él eran tipos comunes y corrientes. Por otra parte, según informó Canal 4, Saralegui visitó 17 veces a Rocco Moravito en cárcel central. El italiano fue capturado en septiembre de 2017 y se fugó en junio de 2019. Además de la pareja, a González Valencia lo visitaban el cónsul mexicano, el cónsul norteamericano y el licenciado Martín Correa, que era el encargado del área de migrantes del INR, según contó ante Fiscalía el exdirector de la Guardia Republicana, Alfredo Clavijo, indagado en la causa por la fuga de Moravito. Llaman desde el Parlamento, pide pista en este momento Martín Duarte, va a hablar sobre cuestiones legislativas que ya estaba adelantando. Adelante, Martín. Así es, Julieta, muchas gracias. Decíamos en el avance que, bueno, desde la bancada de Frente Amplio se presentaron dos proyectos que tienen que ver con el voto consular. Uno específicamente, el del senador Mario Vergara, que hace referencia y nuevamente el intento, ¿no?, de aprobar un proyecto en este sentido. Y el otro que apunta al registro de los ciudadanos que viven en el exterior y que fue redactado por el senador José Carlos Maía, que le agradecemos estos minutos para MBD Noticias. Senador, ¿cuál es la importancia y las características generales de este proyecto que apunta que los uruguayos que están en el exterior puedan de alguna forma registrarse y estar habilitados a sufragar, a votar, bueno, eludiendo por ahí algunos pasos que hoy no le permitiría hacerlo, ¿no? Bien, el registro electoral del Uruguay elimina a aquellas personas, aquellos ciudadanos que no votaron durante 2 ciclos electorales. Eso, que vendría a ser una especie de muerte civil de la persona en cuanto a sus derechos a votar, no los tiene. Por lo tanto, si tú residís en el exterior y sentís el compromiso y la necesidad cívica de votar en nuestro país y te pasó eso, tenés que ir personalmente, volver al Uruguay, hacer el registro antes de que se cierre el registro para el ciclo electoral siguiente, volver a tu país de origen y después recién estar habilitado a votar. El proyecto de ley que estamos presentando lo que exhorta, lo que lleva, es a que se pueda acceder, el volver por medios electrónicos a estar en el registro electoral. Eso que te permite que, bueno, que si mañana alguien que reside en Canadá, en Estados Unidos, en España, en Argentina, en Brasil, donde fuere, lo pueda hacer en forma electrónica, desde su casa, la Corte ratifique con las garantías que tiene que tener esa posibilidad, cosa que además ya existe en otros órganos del Estado. Cuando usted quiere sacarse una cédula, un pasaporte, hay medios electrónicos para hacerlo. Hay órganos del Estado en el cual desde distintos lugares del mundo uno puede pagar impuestos, puede hacer trámites de distinta índole. Bueno, teniendo el Uruguay el desarrollo que tiene en esta materia, debería dar este paso para tener la gente ese derecho y ejercerlo. ¿De alguna forma complementaría el otro proyecto presentado por el senador Vergara? ¿Qué opinión tiene en torno a, de alguna forma, poner sobre la mesa nuevamente el tema del voto consular a través de carta, ¿no? Bueno, yo creo que es un derecho de los uruguayos, estén donde estén, el votar.
Creo que eso no hay que mirarlo en función de qué partido van a ir a votar, sino el derecho a votar. Y en ese sentido yo estoy a favor del voto consular o que la gente lo haga, porque tenemos el triste privilegio de, salvo Surinam y Uruguay, todos los países de América del Sur, más otros de otros lados del mundo, como Estados Unidos, España, Francia, Italia, por nombrar algunos, todos le permiten a sus nacionales votar por distintas modalidades. Es un debate que el Uruguay tiene que darse, saldarlo más allá de las orientaciones político-partidarias. El proyecto que nosotros presentamos no avanza en ese sentido, no innova, pero es un paso que le permite, en el actual marco legal y constitucional, que gente que esté en el exterior pueda efectivamente volver a ser ciudadano y tener credencial y poder votar al partido que quiera en el ciclo electoral siguiente. Senador, el cambio de tema, de alguna forma estábamos hablando, si se quiere, de lo mismo, de la votación. Entramos en un año de precandidaturas, de alguna forma, y los distintos sectores en la interna del Frente Amplio vienen definiendo posturas. Quería consultarle acerca de Asamblea Uruguay. El espacio seregnista también está evaluando de alguna forma, bueno, incluir un precandidato propio. Asamblea Uruguay se hablaba del apoyo al intendente de Canelones Orsi o a Mario Vergara. ¿Hubo alguna definición a título personal? ¿Cómo lo considera el tema? Bueno, creo que hay que hacer un esfuerzo grande para este año 2023 intentar concentrarnos en el trabajo legislativo y en el trabajo que la gente nos está pidiendo que hagamos para solucionar los problemas que tiene en materia de economía, de seguridad, de salud y de vivienda. Dicho esto, no ignoramos que están desatadas las furias electorales en todo el sistema político electoral. Nosotros, como Asamblea Uruguay y como convocatoria, vamos a tener una definición, estimo yo, que el próximo mes de abril, ese va a ser un mes importante, y nosotros estamos consultando a nuestras compañeras y compañeros cuál es la mejor propuesta, primero para que gane el Frente Amplio, que es una necesidad que el pueblo uruguayo tiene y va a tener para poder cambiar cosas que hoy está viviendo mal. Y segundo, que Convocatoria Sereñista sea el espacio fundamental para dar un empujón fuerte para que el Frente llegue con mucha potencia al ciclo electoral. Esa es la definición principal. El tema de las candidaturas, bueno, va a estar en función de esos objetivos. Y los primeros objetivos son esos, la definición de los temas propiamente de candidaturas, va a llevar un poco más de tiempo. ¿A título personal tiene alguna propuesta? Sí, claro, pero si yo lo adelanto, estoy adelantando una discusión en mi sector y en convocatoria. Y la verdad, la prioridad que yo tengo es consolidar el espacio Convocatoria Sereñista y hacer un esfuerzo grande, porque siento que a lo largo y ancho del país, por errores que cometimos los Frente Amplistas, hoy la gente lo está pagando cuando va al supermercado y la plata no le alcanza, cuando tiene problemas de seguridad en su barrio, cuando se está para votar una ley de seguridad social, cuando la vivienda está en las condiciones que está, cuando la salud tiene los problemas que tiene. Cuando vos priorizás lo importante que es eso, bueno, lo demás tiene que ser funcional a revertir esos problemas y no al revés. Se cumple un nuevo año del mandato de gobierno. Mañana va a haber anuncios importantes. Le preguntaba fuera del aire en torno a un descenso en la carga tributaria. ¿Con qué expectativas va a asistir mañana? Mire, lo primero es que si hay una mejora en la presión fiscal sobre la población, bienvenida. Ojalá sea una rebaja importante para que la gente sienta, digamos, que su sueldo rinde más. Ojalá este año cuarto que se inicia de gobierno sea un año en que el gobierno pueda cumplir alguna de las expectativas que generó en la campaña electoral. Hasta ahora, cuando se anunció en la campaña electoral que no iban a aumentar los precios de combustibles y tarifas públicas como aumentaron, no pasó. Cuando se dijo que no iban a aumentar impuestos y ahora cada vez que hacemos una compra con tarjeta de débito pagamos 2 puntos de IVA desde marzo del 2020, más que antes, tampoco se cumplió. Cuando se dijo que la seguridad iba a haber un cambio absoluto y que iban a volver las carteras, tampoco ha pasado. Cuando la educación era el problema más grande del Uruguay, hoy solo vemos eslogan de cosas que se van a hacer, pero no hay concreciones. Hay que ver todo lo que se comprometió en estos años y no se ha hecho, y ojalá que lo que se comprometa ahora finalmente se haga.
Muchas gracias por el tiempo. El senador José Carlos Maía hablando de varios temas, en particular de esta propuesta en torno al registro de los ciudadanos que habitan en el exterior y que a través de este proyecto se estudiará la posibilidad de que vuelvan a votar. Gracias, Martín y equipo. Cambiamos de tema desde estudios, porque una delegación integrada por autoridades de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo y del Ministerio de Defensa Nacional recorrió las instalaciones del Batallón de Infantería número 14 en el marco de búsquedas de personas detenidas desaparecidas. También concurrieron esta mañana profesionales de la antropología, un militar retirado y el diputado y líder del Partido Radical Ecologista Intransigente, Partido Ecologista Radical Intransigente, que conocemos como PERI, César Vega, que había dicho recientemente que tenía información sobre enterramientos durante la dictadura. Según informaron fuentes de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que tiene la competencia exclusiva de la búsqueda de detenidos desaparecidos, hay datos de interés, pero resta mucho trabajo por delante como cotejar datos para definir si se realiza una excavación en el predio. Hace algunas semanas, el diputado del Partido Ecologista Radical Intransigente, César Vega, informó que recibió de manos de exmilitares datos sobre el lugar donde estarían enterrados los cuerpos de detenidos desaparecidos. Vega transmitió la información al presidente Luis Lacalle Pou y al ministro de Defensa, Javier García. Según informó García este martes, su cartera contaba con el mismo dato desde el mes de noviembre pasado. Durante esta jornada, según informó Montevideo Portal, se dio un primer acercamiento a un predio según indicaciones de un militar retirado que estuvo presente en Campo Vidiela junto a un equipo de antropólogos, autoridades de la Institución de Derechos Humanos, representantes del Ministerio de Defensa y el propio Vega. Según confirmó MBD Noticias, la institución accedió a determinadas condiciones de la fuente, como que estuvieran ciertos testigos a la hora de indicar el supuesto lugar de enterramientos. En esta ocasión, por primera vez, estuvo presente un representante del Ministerio de Defensa. Continuamos en este tema. Pablo Chargonia, abogado del Observatorio Luis Uibarburu, dijo que hay una demora en las investigaciones de los fusilamientos ocurridos en Soca durante la dictadura en 1974. De todos modos, destacó la importancia del pedido de procesamiento sobre Ricardo Arap, exmilitar, realizado ayer, y dijo que, a su entender, confirma la existencia de coordinación represiva entre los servicios de inteligencia uruguayos y los argentinos en tiempos del terrorismo de Estado. El primer dato es obviamente la demora que ha insumido esta investigación, todo el tiempo que ha ocupado, que es uno de los efectos perversos de un país que tuvo la ley de impunidad y luego estructuras políticas institucionales inadecuadas para la investigación de la criminalidad del Estado. Lo segundo es señalar la importancia, de todas maneras, de este pronunciamiento, que se suma a las investigaciones de los historiadores, de los periodistas, al trabajo de la Comisión de Memoria de los Fusilados, que es un trabajo de rescate de la memoria. En este caso, lo que hay es un documento del sistema judicial, digamos, de la Fiscalía, que pone en el papel lo que las víctimas y las organizaciones han venido denunciando desde hace tantos años. Y lo que se establece en ese planteo que hace el doctor Percivale es la descripción de uno de los crímenes más abominables de la dictadura uruguaya, que demuestra la coordinación que existía de parte de la dictadura uruguaya con agentes de Argentina, aún antes del golpe de Estado de Argentina y aún antes de la constitución formal del Plan Cóndor. Vamos a cambiar de tema porque a partir de hoy dejó de estar vigente el acuerdo entre el Ministerio de Desarrollo Social y la ONG Uruguay Adelante, que entregaba alimentos a ollas populares y merenderos de Montevideo y área metropolitana. Es por esto que la olla popular de Bella Italia dijo que van a dejar de recibir carne, por ejemplo. A nosotros nos afecta que hoy es el último día que tenemos carne para las ollas. A partir de mañana vamos a seguir con la gestión nuestra, del bolsillo nuestro y de cada vecino que ha aportado una monedita. Y bueno, la olla no se va a cerrar, va a continuar. Y queremos agradecer en parte a la Intendencia porque nos ha aportado, no nos ha dejado solo. Y tenemos de ese lado, tenemos el aporte y bueno, ahora estamos luchando día a día. ¿Y qué les han dicho del MIDES de este cambio de estrategia que han tenido respecto al reparto de alimentos? Ahora, por suerte, anoche a las 11 de la noche nos llegó un comunicado de la parte del Ministerio, ahí que supuestamente nos van a ayudar, nos van a seguir ayudando cada 15 días ahora, por 2 meses, por marzo y abril.
Agregamos a esto que desde el Ministerio de Desarrollo Social confirmaron hoy a MBD Noticias que esta cartera comenzará a entregar canastas que se van a extender, es un programa que se va a extender durante marzo. Sí, estas canastas son diseñadas por nutricionistas del Instituto Nacional de Alimentación y se les están entregando y se les entregarán a personas que previamente se postularon para ser incluidas en el nuevo plan de alimentación que las autoridades anunciaron recientemente. Volvemos ahora a la agenda legislativa porque desde Cabildo Abierto propusieron aplazar la discusión de la reforma previsional hasta el semestre entrante después del tratamiento de la rendición de cuentas. El diputado Álvaro Perrone dijo que su partido no está dispuesto a votar con dudas, ya que entiende que hay muchas preguntas todavía por responder. Una reforma tan pesada, tan intensa, necesita más tiempo de discusión. Hemos estado hablando de la cantidad de delegaciones que vienen, de que la información que dejan las delegaciones, los legisladores, tenemos que hacer un proceso sobre ella, analizarla, conseguir más información, buscar más datos, para estar con más tranquilidad a la hora de votar esta reforma. Al terminar el proceso de rendición de cuentas en diputado, que después pasa al Senado, nosotros entendemos que ese es el tiempo prudencial para seguir tratando esta reforma. Es muy difícil votar sin tener toda la información y es una, como decía, una reforma muy pesada que nosotros queremos estar tranquilos. Nosotros vamos a seguir siempre con el diálogo abierto dentro del oficialismo. Si tenemos dudas, nosotros con dudas no vamos a votar. Asunto muy importante. La Corte de Apelaciones de París falló a favor de la minera Aratirí, que recordemos, hace años demandó al Estado uruguayo por entender que había cambiado las condiciones iniciales del negocio que pretendía realizar en este suelo. En esta sentencia se revierte una resolución anterior que era favorable a Uruguay y además se habilita a un nuevo arbitraje internacional. Según informó el diario El Observador, la Corte de Apelaciones parisina falló que el tribunal que intervino en primera instancia en el arbitraje entre Aratirí y Uruguay se equivocó al declinar la jurisdicción sobre sus reclamos. Por este motivo, los empresarios indios pueden iniciar otro juicio sobre el fondo de la denuncia que no fue objeto de las dos sentencias. En 2020, la Corte Permanente de Arbitraje había fallado a favor de Uruguay, que había cuestionado la legitimidad de los denunciantes porque uno de ellos no era británico y había sostenido que los representantes que habían asumido en 2016 no eran los inversores en el momento del conflicto. El Estado uruguayo entendía entonces que la parte demandante no podía ampararse en el Tratado de Protección de Inversiones firmado entre Uruguay y Gran Bretaña, por lo que el pleito debía dirimirse en el ámbito nacional. El representante del grupo empresarial afirmó al diario El Observador que espera que ahora se haga justicia y que si no tienen más remedio irán por otro arbitraje. La empresa aludió en su reclamo inicial a la Ley de Minería de Gran Porte que estableció, entre otros aspectos, condicionamientos ambientales y también a los vaivenes sobre la ubicación del puerto de aguas profundas en Rocha y reclamó ser indemnizada con 3.536 millones de dólares. Entiende que se cambiaron las condiciones iniciales del negocio, en el que afirma invirtió 332 millones de dólares. Uruguay, por su parte, alegó que el fracaso del proyecto obedeció a la pérdida de rentabilidad por el colapso de los precios del hierro. Cambiamos ahora de tema. Un tribunal de apelaciones confirmó una sentencia judicial que obliga al Ministerio de Ambiente a dar información. Información relativa a la cantidad de agua y de energía eléctrica que insumirá el nuevo data center de Google que se instalará en Uruguay. Amparándose en el secreto comercial, el Ministerio de Ambiente había denegado una solicitud de acceso a la información pública realizada por un docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República sobre el agua y la energía que insumirá el data center de Google. El emprendimiento se va a instalar en el Parque de las Ciencias, zona franca de Canelones, y necesitará grandes cantidades de agua y energía eléctrica para mantener refrigerados los servidores, recursos que proveerán OCE y UTE respectivamente. El demandante recurrió a la justicia y una sentencia en primera instancia le dio la razón, pero la cartera apeló la resolución judicial. El lunes, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de séptimo turno ratificó la sentencia y obligó a la cartera a brindar los datos en los próximos días, según informó el semanario Brecha. Los magistrados entendieron que la Constitución concibe el agua como un derecho humano y determina la participación ciudadana en la gestión y control de los recursos hídricos, y que la información sobre qué uso se hace o se planea hacer del agua es un derecho de todo ciudadano que debe anteponerse a los intereses de orden económico.
Otro asunto de importancia para Uruguay. Se confirmó en Argentina el primer caso de gripe aviar en aves de corral criadas para consumo. Es verdad, y desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay confirmaron y explicaron que se suspendió inmediatamente la importación de pollos recién nacidos que vienen desde el país vecino. Diego de Freitas, director general de Servicios Ganaderos del Ministerio, del que depende el Servicio de Sanidad Animal que controla al sector avícola, explicó que por el momento quedó suspendida la compra de los pollos recién nacidos que suelen importarse para desarrollo genético. Esto de Argentina, sin duda, nos preocupa muchísimo, digo, porque por lo que tiene la repercusión que tiene en Argentina, como tú sabes, esto a Argentina le significa perder transitoriamente el estatus de libre de la enfermedad. Y Argentina ha decretado suspender las exportaciones. Las repercusiones que pueden tener a nuestro país son obviamente las repercusiones comerciales, ¿verdad?, de las empresas en cuanto a la importación de productos aviares. Uruguay lo que se importaba se importaba genética, ¿verdad?, que es muy importante. De pollitos bebé que se exportan, que se importan acá para el Uruguay, pero te digo, ahora estamos todos en un impasse en cuanto a las exportaciones. En Uruguay, por ahora solamente se han detectado casos en cisnes de cuello negro de la Laguna Garzón, sin que la enfermedad haya llegado a la industria. Si bien medidas como la suspensión de exportaciones de los productos avícolas argentinos se adoptan para evitar la propagación de la influenza aviar, el consumo de aves y de huevos, incluso de esas procedencias, no genera ningún riesgo. Cambiamos ahora de tema, pero seguimos hablando del panorama regional, porque el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, encabezará una visita a Brasil el 7 de marzo y va a ser para abordar la situación del Mercosur y asuntos comerciales. La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, y su par de Transporte y Obras Públicas, hablamos de José Luis Falero, van a completar la delegación. Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores, el viaje se concreta para dar seguimiento a la reunión del 25 de enero entre los presidentes Luis Lacalle Pou y Luis Ignacio Lula da Silva en Montevideo. Los tres jerarcas serán recibidos por sus contrapartes brasileñas a fin de profundizar en el abordaje de diversos temas de interés común, entre ellos la balanza comercial, el perfeccionamiento del Mercosur y la posibilidad, entre otras obras conjuntas, de que el nuevo aeropuerto de Rivera se convierta en una terminal binacional. Sobre el Mercosur, el mandatario brasileño se comprometió a establecer una mesa de trabajo técnica entre ambos países para analizar posibles cambios a la que se podrán sumar contrapartes de Argentina y Paraguay. La creación de este espacio de coordinación frenó la escalada de tensiones por las negociaciones por fuera del bloque iniciadas por Uruguay con China para hacer un TLC y para sumarse al Tratado Transpacífico. En Montevideo, Lula dijo que entendía los reclamos uruguayos y propuso trabajar de manera conjunta. El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, dijo que los partidos políticos deberían trabajar en conjunto para ganar credibilidad. Y esto fue en una de sus últimas apariciones públicas previo a su renuncia, donde dijo que se debería superar la crispación política. Yo me estoy yendo, pero que el país, que los políticos, que los partidos políticos construyan credibilidad. De alguna manera eso es muy importante para el futuro, porque eso el ciudadano lo percibe, y percibe cuando hay un enfrentamiento feroz, y no es ninguna pasada de cuentas ni nada, pero simplemente lo que uno percibe. Y alguien me decía hoy que en el Parlamento es un poco la representación de la sociedad, y eso es así, pero entonces, ¿qué sociedad estamos teniendo hoy? ¿Una sociedad crispada? ¿Una sociedad enojada? ¿O una sociedad que quiere mirar el futuro hacia adelante? Yo creo que tenemos que mirar ese futuro, porque es seguramente un futuro venturoso el que al Uruguay le espera, sea quien le toque gobernar. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia.
Buenas noches, compartimos las noticias internacionales. Comenzamos por Argentina porque el presidente Alberto Fernández dio inicio al año parlamentario, a las sesiones ordinarias del Congreso, con un discurso con varios puntos bastante controvertidos en el que también defendió su política económica. Alberto Fernández apuntó contra el accionar judicial y también contra la desinformación que, según dijo, están impulsando los medios de comunicación nacionales. Alberto Fernández dio inicio al año parlamentario, el último de su actual mandato, y volvió a mostrarse en público con la vicepresidenta Cristina Kirchner, luego de 9 meses en medio de disputas internas del Frente de Todos. En su discurso de alrededor de 2 horas, destacó que es necesario que la justicia profundice la investigación del atentado a Cristina Fernández, ocurrido en septiembre del año pasado. Frente a todos ustedes, vuelvo a exigir hoy a la justicia que profundice la investigación de aquel hecho. Juzgue y condene a quienes fueron los autores materiales e intelectuales de ese intento de homicidio. Le pido a la justicia que actúe con la misma premura con la que archiva causas en las que jueces, fiscales o empresarios poderosos asoman como imputados. Fernández manifestó su compromiso de construir un Mercosur cada vez más potente en colaboración con el gobierno del brasileño Luis Inácio Lula da Silva. Defendió su política económica y reconoció la alta inflación como un factor central de desorganización de la economía, cuya baja no resulta una tarea sencilla, afirmó. En este tiempo escuché como una y otra vez criticaban mi moderación. Pero con mi moderación fui capaz de enfrentar a los acreedores privados y pude ponerle freno a los condicionamientos que el Fondo Monetario Internacional le había impuesto al gobierno que me precedió. La economía volvió a crecer durante 2022 y registró un aumento del 5,4%. Somos uno de los países que más creció en estos 2 últimos años. El mandatario argentino sostuvo que existe desinformación por parte de los medios nacionales, acusándolos de mentir sobre sus políticas. También aseguró que en su administración nadie ha sido censurado. Y nos vamos a Perú porque el Instituto de Estudios Superiores de este país publicó una encuesta que muestra que creció la desaprobación en relación a la presidenta de Perú, Dina Boluarte. También creció la desaprobación del Congreso y el 70% de los peruanos no ve un candidato que sea bueno, en estos términos así lo planteaba este estudio, ante las próximas elecciones nacionales. La desaprobación de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, se ubicó en 77% en febrero, 6 puntos más con respecto al mes anterior. Solo un 15% de la población la aprueba actualmente. Al igual que el mes pasado, más del 70% de los consultados considera que la actual presidenta debería renunciar, según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos. La desaprobación del Congreso también subió de 88% a 90% de enero a febrero. El informe también revela que más del 70% de la población no tiene claro quién podría ser un buen candidato en las siguientes elecciones. Dentro de los que se mencionan, gana mayor respaldo Alfonso López Chau, solo con un 4,5%. Seguido por Hernando de Soto, mencionado por un 4,2%. La encuesta sostiene además que el 69% de los peruanos cree que las elecciones generales se deben realizar en 2023 y no en 2024. El mes pasado, el Congreso rechazó un tercer proyecto de ley que convocaba elecciones generales para 2023, uno de los ejes de las protestas sociales. Por otra parte, la aprobación de la policía cayó 9 puntos, pasando de 50% en diciembre a 50% en febrero. La aprobación de las Fuerzas Armadas disminuyó 13 puntos, pasando del 61% al 48%. Algo más de la mitad de los encuestados considera que Perú es una democracia, mientras que el 41% piensa que no lo es. El enviado del clima por Estados Unidos, John Kerry, visitó Brasil para reunirse con la ministra de Ambiente, Marina Silva. Kerry dijo que el gobierno norteamericano está comprometido con la defensa de la selva amazónica y que se va a esforzar por buscar los recursos para protegerla.
Hay mucho en riesgo en la Amazonía, una zona crítica para alcanzar las metas ambientales del planeta, y Estados Unidos está decidido a trabajar con Brasil, además de atraer a otros países y a empresas privadas para colaborar con ese esfuerzo, dijo John Kerry, enviado de Estados Unidos para el clima, junto a la ministra de Ambiente brasileña Marina Silva. La Amazonía es una prueba para toda la humanidad y la biodiversidad también se está entendiendo mejor. Las variedades de biomas que existen aquí son realmente críticas para nuestro futuro a largo plazo. Creo que vamos a ver un nuevo nivel de actividad y un compromiso renovado con este tesoro extraordinario que pertenece a todos de alguna manera. Está claro que el presidente Lula y su gobierno pretenden atender las necesidades de todas las personas en Brasil y enfrentar los desafíos de los pueblos indígenas y protegerlos contra las actividades ilegales. El gran desafío es combatir las consecuencias y efectos negativos del cambio climático sin que tengamos pérdidas en términos de ganancias económicas y sociales que mejoren la vida de las personas. Económicos, sociales, que mejore la vida de las personas. Silva afirmó que es necesario que los países ricos promuevan acciones como los créditos de carbono. Ambos jerarcas continuarán las negociaciones hacia el capítulo climático del G20. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Recuerdan que hace minutos nada más les contábamos sobre un fallo en París que fue favorable a la minera Aratirí. Bueno, acabamos de recibir la información de que una fuente de presidencia le dijo a El Observador que es muy probable que el Estado uruguayo apele esta sentencia. Y acotó que se están estudiando los posibles argumentos antes de definir justamente los pasos a dar. Y atención porque mañana habrá paro con movilización del sindicato de ANCAP debido a la sanción económica recibida por 85 trabajadores y trabajadoras como consecuencia de una anterior medida gremial que habían tomado en diciembre. Igualmente les comentamos que FANCAP y el ente acordaron garantizar la operación de la refinería durante el paro realizando las tareas imprescindibles. En el marco de una negociación tripartita llevada a cabo en el Ministerio de Trabajo, con presencia del Ministerio de Industria y del Directorio de ANCAP y del PIT-CNT, donde allí durante la mesa de negociación por las plantas de aerocombustibles se planteó que las sanciones iban a quedar de lado debido a que se había logrado un acuerdo en lo que tenía que ver con los aerocombustibles, y de hecho fue a instancias de esa negociación tripartita que se suspendieron esas medidas, y entendemos que bueno que no respeta lo que fue el tránsito de la negociación colectiva en ese ámbito, esa resolución que llevó a cabo ANCAP una semana después de haber firmado el acuerdo el 18 de enero. El pasado 2 de febrero, el directorio de ANCAP justificó mediante un comunicado la sanción económica, el 15% de los jornales no cumplidos, afirmando que resolvió hacer los descuentos frente a medidas sindicales atípicas, bajo la premisa de que la libertad de acción sindical debe ser siempre respetada, pero el trabajo no realizado no debe ser remunerado por la empresa y que los descuentos por tiempo no trabajado no son sanciones. Cambiamos ahora de tema. Deudores del Banco Hipotecario y de la Agencia Nacional de Vivienda reclaman soluciones para cerca de 23.000 familias. Piden concretamente que haya un proyecto de ley que reformule sus deudas porque dicen no pueden afrontar los intereses ni la suba de la unidad reajustable. Los deudores hace 11 años que me venimos luchando para buscar una solución a nuestras deudas que tienen 30, 40 y más años. En este gobierno hemos recibido 3 proyectos de ley, no hemos llegado a una concreción, no hemos reunido con el presidente, con el Ministerio de Economía y Finanzas. Sabemos que están trabajando en eso, la gente es muy mayor, esto viene arrastrándose de muchísimos años y la verdad, lo que dicen los carteles, no aguantamos más, la concreción la necesitamos ya. Durante este periodo se han trabajado 3 proyectos de ley en el legislativo, pero el que estaría más próximo a los intereses de los deudores es uno presentado por los senadores Carlos Cami y Sergio Botana. Una congelación de la deuda en pesos
plazos, una baja del interés y ponerle un tope final a nuestras deudas. Que sepamos cuándo vamos a terminar de pagar, porque aunque paguemos todos los meses, a fin de año debemos lo mismo o más. Entonces necesitamos un fin a todo esto. Fíjate que la Ley Nacional de Viviendas habla de que no pueden exceder los 35 años y nosotros llevamos 40 y 50. Entonces lo que pedimos es eso, que se concrete, pedimos que se nos concrete la solución. Más movilizaciones frente a Torre Ejecutiva porque la Mesa del Pan, que nuclea a quienes trabajan justamente en la industria de los panificados, se movilizó hacia ese lugar y reclamó, entre otras cosas, una entrevista al presidente Lacalle Pou. También algo de lo que nos comentaron es que aspiran a que se pueda hacer un préstamo del Banco República para reactivar a la empresa La Sin Rival. Desde diciembre, los 70 trabajadores de La Sin Rival enfrentan un conflicto por el incumplimiento de pago de aguinaldo y licencias. En la última instancia de negociación, el 15 de febrero, la empresa informó que se han recuperado el 25% de las ventas. Sería que el gobierno ayude para poder, en una forma, dar un préstamo o ayudar en algún modo para que nos habilite un crédito para que la empresa pueda entrar plata fresca para poder producir y seguir adelante con el tema de los puestos de trabajo. Los trabajadores entregaron en Presidencia una carta donde plantean la necesidad de la inyección de fondos. El informe del Cuesta Duarte es contundente en cuanto a que si no había una inyección de dinero fresco hacia la panificadora Sin Rival, era compleja la situación y se dificultaba su viabilidad de aquí hacia adelante a 3-4 meses. En ese sentido, se había comprometido la empresa a que iba a sacar un préstamo, iba a poner en garantía el bien inmueble donde hoy funciona la Sin Rival. El tema que hace 10-15 días atrás, sobre el 15 de febrero que tuvimos el último Consejo Salario, se descartó esa alternativa y esa posibilidad de tener ese préstamo. Por lo cual, obviamente, la situación de la Sin Rival vuelve a quedar endeble. Muy bien, y ahora les comentamos que más de 100 niños, niñas y adolescentes del municipio G participaron por tercer año consecutivo del programa de verano que incluyó actividades deportivas y recreativas. Se desarrolló mediante un convenio con SUTEL, el Sindicato Único de las Telecomunicaciones, y benefició a población de los barrios Verdisol, Peñarol Norte, Maldonado, 31 de agosto y La Valleja. Y este año particularmente hicimos una experiencia distinta que fue sumar a barrios que está trabajando el Plan ABC y contamos con el apoyo de la Intendencia de Montevideo en el tema de la locomoción, en el tema de los profes, también están los estudiantes de ISEF que hicieron el convenio el año pasado con la Intendencia y ellos llevaron adelante las actividades. Además también con estos barrios que son Verdisol, La Valleja, 31 de agosto, Maldonado y Peñarol Norte, los adolescentes miércoles y viernes van al programa de escuelas de mar de playa donde aprendieron a nadar, a andar en kayak y a hacer surf. La experiencia es buenísima. ¿Cómo se organizaron los vecinos y las vecinas para participar? Nos vamos turnando, el padre que puede, venimos, estamos ahí siempre a la orden y hoy no puede aquella, venimos a la otra y así. Nos ayudamos entre todos. Vamos al gimnasio allá, jugamos muchas cosas, hoy nos pusimos vendas que ya me las puse y después vamos a la piscina, después vamos a los juegos y después merendamos. Piscina, fútbol, es divertido. Muy bien. No pelear y cuidar a la persona. ¿Hay alguno que pelea entonces? Sí. En la piscina no dejan tirarse el salto y lo hacen. ¿Y de dónde lo conoce al Dylan? Mateo. Soy la hermana de Santi. Ah, la hermana de Santino, perdón. Yo le dije mal el nombre. ¿Y cómo hizo muchos amigos acá? No. Solo juego con mi prima. Tajante fue en esa respuesta, ¿eh? Los programas de verano van terminando, se viene el comienzo de clases, pero la temperatura alta sigue. Es verdad, estamos atravesando una situación con la temperatura que vamos a compartirle también la proyección para estos próximos días. Es importante saber que, por ejemplo, mañana, jueves 2 de marzo, va a haber una mínima de 21, una máxima de 34, un día seguramente muy similar al de hoy. También va a estar claro
pero también algo nuboso y con periodos de nuboso. Y en capital y cercanías la cosa seguirá igual o muy parecida ya el viernes 3 de marzo, cerrando la semana fuerte laboral con mínima de 22 grados, máxima de 35. Mención especial en el pronóstico de Inumet a las altas temperaturas y sin pronóstico de lluvias por ahora. Es verdad, algo cambia el sábado porque hay una pequeña posibilidad de tormentas, aunque la temperatura se mantiene bastante parecida, una mínima de 21 y una máxima de 31. Estamos llegando al final. En instantes, como siempre, comenzará Lado B en la pantalla de TV Ciudad. Y nosotros nos volvemos a encontrar mañana a las 19 horas haciendo MD Noticias, edición central. Gracias por estar, que pasen Hasta mañana. bien. El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, dijo que las denuncias que presentó Gabriela Fossati provocan miedo y advirtió que entreverar justicia y política es peligrosísimo. El gobierno cumple 3 años de gestión y se divulgaron datos de varias encuestas sobre aprobación del gobierno. El blanco Sebastián Andújar asumió la presidencia de la Cámara de Diputados. Fiscalía pedirá información a Estonia y Chipre para determinar qué tipo de operativa tiene Kirma Services, la empresa incluida en el plan de negocios del Ministerio de Turismo durante la gestión del ahora diputado Germán Cardoso. Marcelo Saralegui, exfutbolista y actual entrenador, visitaba a los narcotraficantes Rocco Moravito en Cárcel Central y a Gerardo González Valencia en la sede de la Guardia Republicana. Militares retirados, el diputado César Vega, profesionales de la antropología y autoridades de la Institución Nacional de Derechos Humanos visitaron el Batallón 14 tras pistas sobre personas desaparecidas. La Corte de Apelaciones de París revirtió un fallo favorable a Uruguay y tomó partido a favor de la minera Aratirí, que demandó al Estado uruguayo por entender que cambió las condiciones iniciales del negocio. El Ministerio de Ambiente deberá proporcionar datos sobre cantidad de agua y electricidad que utilizará el data center que instalará Google en Uruguay. Uruguay suspendió las importaciones de pollo recién nacidos provenientes de Argentina tras el primer caso de gripe aviar en aves de corral. Las y los trabajadores de la industria de los panificados se movilizaron frente a la Torre Ejecutiva y pidieron una entrevista con el presidente Luis Lacalle Pou. Deudores del Banco Hipotecario y de la Agencia Nacional de Vivienda reclaman soluciones para la situación de unas 23.000 familias. La desaprobación de la presidenta peruana Dina Boluarte se ubicó en 77% y la del Congreso de su país en 90%, según una encuesta divulgada este miércoles.